Vamos esta mañana a continuar con nuestra lectura bíblica del día de hoy y vamos a leer en Juan capítulo 11, donde nos habla de la muerte de Lázaro. Dice la palabra que Lázaro tenía dos hermanas, Marta y María. María, mujer pues que le derramó el perfume carísimo al Señor Jesucristo en los pies y le ungió sus pies con ese perfume y secó con su cabello, dice la palabra, ¿verdad? Ellos son personajes muy amados por el Señor Jesucristo. Y dice la palabra que Lázaro enfermó. Lázaro enfermó y Marta y María pues inmediatamente le comunicaron al Señor Jesucristo, quien se encontraba pues ahí sí que desempeñando su trabajo, ¿verdad? Como sabemos que él se dedicaba ahí sí que a hablarle a la gente del poder de Dios, la gloria de Dios. Eh, y pues dice la palabra que él no se encontraba en ese lugar cuando Lázaro enfermó y murió, ¿verdad? Sus hermanas le mandaron a llamar y sin embargo pues el Señor Jesús dice que se quedó ahí 2 días más en ese lugar y, y de repente pues él le mandó a decir a sus hermanas de que esa enfermedad no era para morir. Y sin embargo, Lázaro pues murió. Entonces, eh, el Señor a los 2 días les dijo, vamos a ir a donde están Lázaro, Marta y María porque Lázaro dormía, ¿verdad? Y ahí se va dando cómo el Señor Jesucristo pues resucitó a Lázaro. Este mensaje lo que nos deja a nosotros es que nos hace reflexionar sobre nuestra fe. La fe es algo muy importante que a nosotros no nos tiene que faltar, porque la verdad es que es importante que nosotros como cristianos, nosotros como personas que pretendemos seguir al Señor Jesucristo, que pretendemos morir en el Señor Jesucristo y que queremos la resurrección para vida eterna, pues no nos tiene que hacer falta fe, ¿verdad? Nuestra fe tiene que perseverar, nuestra fe tiene que ir en aumento cada día, porque eso es muy importante. En el caso de Marta, pues era una mujer que era una mujer de fe, era una mujer que creía en el Señor Jesucristo y que sabía de que Dios, pues, que Él era el Hijo de Dios y que había venido al mundo. Pero sin embargo hubo un momento en el que ella dio a conocer hasta dónde su fe llegaba, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver acá. Eh, es importante que le pongamos nosotros mucho cuidado cuando leemos la palabra para que a diario vayamos aprendiendo, para que vayamos enriqueciendo nuestro conocimiento y vayamos aplicándolo a nuestra vida cada día, ¿verdad? Que eso es importante. Y dice así la palabra en San Juan capítulo 11, verso 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde él estaba. O sea, a Jesús no le preocupó. Él sabía lo que podía hacer.
él debía quedarse ahí 2 días más, sino por eso él salió ahí corriendo y fue, ¿verdad? Sino que él las cosas las hacía tranquilamente y las hacía confiando en el que iba a tener solución. Pero Jesús decía esto de la muerte, aquí, perdón, aquí dice, eh, y amaba Jesús a Marta y a su hermano y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Vino pues Jesús, dice, y Jesús decidió, le dijo a sus discípulos que ya era tiempo, ¿verdad? Que le dijeron los discípulos. Luego pues le dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Ya era el momento de partir, ya era el momento de ir a donde estaba Lázaro. Y vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro de Betania. Estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta salió a encontrar al Señor Jesucristo. Más también, a ver, aquí dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús iba, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y aquí hay como una reacción distinta de cuando Jesús se encuentra con María. Cada una tiene su forma de ser y su forma de tocar el corazón del Señor. Le dijo Jesús, más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta estaba creyendo en que Lázaro iba a resucitar, como nosotros creemos que el día que muramos nosotros vamos a resucitar. Porque eso dice la palabra, ¿verdad? Los muertos resucitarán primero, los muertos en el Señor Jesucristo resucitarán primero. Y después su iglesia será levantada para encontrarse con el Señor Jesucristo. Será levantada, dice la palabra. Entonces, y Marta estaba creyendo en esa resurrección. Marta no estaba pensando en que el Señor Jesucristo en ese momento, él podía resucitar a Lázaro. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dice él a Marta. Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ella le está diciendo qué es lo que ella está creyendo. Y Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Dice la palabra que Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está ahí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Ella, cuando oyó que Jesús iba, ella también fue y lo fue a encontrar. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Yo imagino que el Señor Jesucristo estaba rodeado de gente, algunos esperando un milagro, otros queriéndole hacer una pregunta, otros queriéndole solo ver, queriéndole solo tocar, todos los que lo amaban pues queriéndole hacer el bien, y los que no pues queriéndole hacer daño, ¿verdad? Entonces los judíos que estaban en casa de ella y que la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido,
la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Ellos creían que cuando ella se levantó, ella iba para la tumba de Lázaro a llorar. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano, le dice. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, dice la palabra. El llanto de María conmovió al Señor. Si ustedes se dan cuenta, ahí fue una reacción distinta. A María él le hablaba de la resurrección. Le estaba diciendo, yo puedo levantar a tu hermano. Pero ella tocó su corazón. El Señor se conmovió y dice la palabra que el Señor lloró, dice. ¿Dónde lo pusiste? Le dijeron. Señor, ven y ve. Le dijeron, vamos a la tumba y te vamos a ir a enseñar dónde lo pusimos. Y dice la palabra, Jesús lloró, dice. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaban, porque Jesús lloró. Jesús lloró porque vio a María llorando, al pueblo llorando, con dolor en su corazón, con tristeza en su corazón. ¿Cuántas personas hemos perdido a un ser humano y sabemos cómo duele? Sabemos cómo duele y pasan unas semanas ahí, ¿verdad? Y ella se encontraba en esa situación. Y el Señor Jesús llegó y Él se conmovió y Él lloró. Cuando el Señor Jesucristo nos ve sufriendo, el Señor Jesucristo también sufre por nosotros, ¿verdad? Y esa es una muestra. Y dice que el Señor Jesucristo, pues los judíos decían que el Señor amaba a Lázaro porque Él también había llorado por él. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Ahí venía el reproche, ¿verdad? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Y Marta, la hermana, Marta, aquí hablamos de Marta nuevamente, del que había muerto, le dijo, Señor, llegue ya, porque es de 4 días. Marta le está diciendo, ya no se puede hacer nada. Ya son 4 días y él ya está en un estado donde ya no se puede hacer nada. Él estaba en un estado donde ya se había descompuesto su cuerpo. Y Marta creía que si se destapaba iba a ser incómodo porque él ya yedía, dice la palabra. Entonces eso pues definitivamente nos da a entender a nosotros de que Marta, su fe tenía un límite. Ella creía en el Señor Jesucristo, sabía que era el Hijo de Dios, pero su fe no llegaba hasta ahí, en que el Señor Jesucristo podía levantar a un muerto de 4 días. Nosotros ya sabemos en qué condición está una persona que muere en 4 días. Y eso es lo que a ella le ponía un límite en su fe. Pensaba que ya no se podía hacer nada, pero el Señor Jesucristo le mostró lo contrario. ¿Cuántas veces nosotros creemos de que ya no se puede hacer nada porque nosotros ya no somos capaces de hacer algo? En nuestras propias fuerzas como seres humanos, pensamos que ya las cosas a veces no tienen solución, que ya no se puede hacer nada. Y ahí es donde nuestra fe tiene que crecer y nuestra fe tiene que ir en aumento y en aumento a tal punto de creer de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y de que todo lo puede hacer el Señor Jesucristo, que Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que sí se pueden hacer las cosas que no están a nuestro alcance. Marta, ella creía que Lázaro no podía resucitar porque él ya yedía, porque ya habían pasado 4 días.
y ya todo estaba fuera de control y ya todo estaba fuera de la normalidad, ¿verdad? Podía resucitarse el día que se murió, pero ya no podía resucitarse después. Ese era el pensamiento, esas eran las limitaciones. Jesús, profundamente conmovido, otra vez fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que estaba muerto, le dijo: Señor, llegue ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Si ella creía, Lázaro se levantaba y la gloria de Dios se manifestaba y la podían ellos ver. Si nosotros creemos, la gloria de Dios se manifiesta y nosotros la podemos ver. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos quiere decir con esto. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. O sea, él ya había hablado con Dios y sabía que Dios ya le había contestado, pero él quería que los que estaban alrededor vieran. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado, las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Y es así como el Señor nos muestra su poder, nos muestra la gloria de Dios y nos muestra su propia gloria. Y es así como Él nos quiere a nosotros transmitir, que nosotros podemos ver más de lo que nuestros ojos ven. Podemos nosotros tener más de lo que en nuestras fuerzas creemos poder tener. Pero necesitamos fe. Porque no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, le dice a Marta. Y tenemos aquí unos grandes mensajes en esta lectura. Tenemos mensajes. Tenemos que creer. Tenemos que aumentar nuestra fe cada día. Y tenemos que conmover el corazón de Dios. El corazón tenemos que conmover. Y tenemos que portarnos bien para obtener el amor de Dios. Porque Dios nos ama, pero Él quiere que nos portemos bien. Esa ha sido nuestra lectura para el día de hoy. Gracias por acompañarme una vez más. En el nombre poderoso de Jesús nos despedimos. Amén y amén.